haber cierta correlación inversa entre lo que ha sido la volatilidad y el ritmo de crecimiento medio de estos países, ¿no? Un país que quiera crecer a una tasa alta tiene que tener un crecimiento estable y viceversa. La estabilidad en el crecimiento puede permitir que un país obtenga un mayor rendimiento o un mayor desempeño en crecimiento promedio. Y por el contrario, los países que han tenido un crecimiento, una distribución del crecimiento más tipo vuelo de gallina, como por ejemplo Venezuela o Nicaragua, que han tenido una altísima volatilidad o inestabilidad en su crecimiento, obviamente al final del periodo han acumulado poco ritmo de crecimiento. En este gráfico de la derecha hemos distribuido este crecimiento promedio, estos países los hemos ordenado de mayor a menor. Fíjense que el crecimiento de Panamá ha sido 18,5 veces el crecimiento de Venezuela. También otros países como Brasil, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Argentina han tenido mayor tasa de crecimiento promedio en el periodo. Sin embargo, fíjense que todas estas tasas de crecimiento siguen siendo menor, por ejemplo, a la que acumuló el este de Asia y del Pacífico. Entonces, ningún país de América Latina, al menos en este periodo, pudo tener un crecimiento del más del 4 o 5% sostenido durante mucho tiempo, de forma tal que incluso los que lograron tener ciertas transformaciones aún siguen siendo muy débiles estas transformaciones. En efecto, cuando intentamos hacer una caracterización adicional de este crecimiento, nosotros ordenamos por acá a los países en otra categoría. Y tenemos los países industriales avanzados, los países en trampa de pobreza, lo que ha sido convergencia rápida, el crecimiento no convergente y los desplomes. Si nosotros ordenamos los ingresos iniciales de estos grupos de países, vemos que los países industriales avanzados suelen tener o ha sido el grupo con el nivel de ingreso por persona más alto al principio del periodo, y luego lo que vemos como característica es precisamente eso, que su ingreso ha sido alto, y cuando evaluamos la contrapartida de ese ingreso, que es el crecimiento en el tiempo, desde 1961 hasta el 2017, vemos que el crecimiento de este grupo de países ha sido de 2,4%, con una volatilidad de 3,2%, de acuerdo a la desviación estándar. Entonces, la característica de estos países que tienen ingresos inicialmente elevados y un crecimiento estable, y eso es lo que conforman el grupo de países ricos, empiezan estos países siendo los más ricos del periodo en 1961, y al mismo tiempo ese crecimiento de 2,4% le permite mantener su estatus de país rico y mantener la delantera dentro de lo que es la distribución mundial. Los países en trampa de pobreza son los países de ingreso inicialmente bajo, $866 por persona en 1961, con un crecimiento muy bajo del 0,4% y una alta volatilidad del 7,3%. Es decir, la característica de estos países es que prácticamente el crecimiento fue nulo o muy bajo. Este es el caso de países como Togo, Burundi o Malawi en África subsahariana, y en el caso de América Latina podemos ubicar al caso de Haití, ¿no? Que es un país que en 1961 era pobre y su crecimiento, que ha sido prácticamente inexistente en este periodo, al final en 2017 sigue teniendo un ingreso considerablemente bajo. Los países que han hecho el proceso de convergencia rápida son países que inicialmente tenían ingresos medianos, luego han tenido un crecimiento elevado. Fíjense que este grupo de países ha crecido a una tasa del 5,1%. También han tenido una alta volatilidad, pero la han compensado con alto crecimiento medio, y estos países han podido hacer la transición de países de ingresos bajos o de ingresos medios y se han convertido en países de ingresos altos, por ejemplo, Singapur, Corea del Sur o Taiwán. En el caso del grupo de crecimiento no convergente, que son países igualmente de ingresos bajos o medianos, pero con un crecimiento muy bajo, 1,8, y una alta volatilidad de 6,1% de volatilidad en el periodo 1961-2017. Fíjense que estos países se caracterizan por tener un crecimiento que ha sido bajo y muy fluctuante. Entonces, ese crecimiento bajo y al mismo tiempo muy volátil no le han permitido aumentar sus niveles de ingresos, pero no le han permitido converger hacia los países industriales avanzados o los países ricos. Es decir, son países como Uruguay, México, el mismo Ecuador o Costa Rica,
que inicialmente tenían un ingreso X, luego han crecido quizás un poco erráticamente, pero con un crecimiento positivo al final, y han logrado aumentar sus ingresos, pero no han llegado a los niveles de los países ricos, están todavía en esa transición. Y finalmente tenemos el caso de los países que han tenido un crecimiento eh, que se puede considerar negativo y en sus ingresos ha ocurrido un desplome. Es decir, son países que en promedio han tenido un ingreso inicialmente alto, pero luego su tasa de crecimiento ha disminuido en el tiempo, o sea, ha sido negativa. Y al mismo tiempo que ha sido negativa, ha sido muy volátil, es decir, han pasado por periodos de fuertes crisis económicas, que ha derrumbado su actividad económica y ha derrumbado sus ingresos por persona. Ese crecimiento negativo es el que se ha observado a lo largo de países como República Democrática del Congo, África Central, perdón, Zimbabue, Chad o Venezuela. De hecho, acá resaltamos 4 casos en el mapa en América Latina. Tenemos 2 casos de desplome como Nicaragua y Venezuela, un país que está en trampa de pobreza como Haití y otro país que ha logrado más o menos un proceso de convergencia rápida, pero realmente en América Latina lo que más se ha podido observar es un crecimiento que no ha sido convergente. Ha sido un crecimiento que ha podido elevar los niveles de ingresos de los países en promedio, pero todavía no hemos llegado a la característica de los países ricos. Y acá resaltamos a México y a Costa Rica porque vamos a hacer mención a algunos aspectos adicionales de estas economías, ¿no? En ese sentido, algo que es sumamente interesante en temas de crecimiento y desarrollo económico sostenido es cómo entonces los países pueden acelerar su tasa de crecimiento, lograr tener un crecimiento que sea alto y que sea estable en el tiempo para lograr esas transformaciones. Recuerden que cuando definíamos el concepto de la Corporación Andina de Fomento en torno a lo que es el crecimiento sostenido, este crecimiento tiene que lograr ciertas transformaciones. Esas transformaciones implican que a nivel de estructura económica de los países, las naciones cuando crecen y cuando empiezan a desarrollarse, pasan de elaborar productos que son más simples, más sencillos, a elaborar productos que son más complejos. Y acá entramos en lo que es el concepto de complejidad económica, un concepto que ha sido recientemente rescatado por la teoría del desarrollo económico por 2 autores latinoamericanos, como lo son el profesor Ricardo Hausmann, venezolano, economista, y que es un profesor de la Universidad de Harvard, y el profesor César Hidalgo, que es un físico de nacionalidad chilena, que es un profesor que hoy día está en una universidad de Francia. Entre ambos han venido desarrollando una línea de trabajo que se encuentra en publicaciones del año 2009, 2018 y otras publicaciones que también podemos compartir o podemos destacar más adelante, donde han desarrollado una medición del desarrollo económico de los países a través de lo que se denomina su nivel de complejidad económica. Este nivel de complejidad económica lo que hace es reflejar el tipo de estructura productiva que tiene un país y la interrelación entre sus sectores económicos. A partir de 2 componentes, uno es la diversidad, donde se mide o donde se expresa qué tipo de bienes produce y logra exportar un país determinado hacia el resto del mundo, y el concepto de ubicuidad, concepto que transmite el número de países que producen y exportan un bien específico. Por ejemplo, podemos tener un país que en un extremo puede producir un bien que es muy sencillo, es muy simple, no tiene tanto nivel de sofisticación, y ese bien al mismo tiempo lo pueden producir muchísimos países al mismo tiempo. Ese tipo de bienes de repente no tienen un precio muy elevado o este precio es muy fluctuante en los mercados internacionales y no le permiten a los países generar un mayor grado de conocimiento económico o conocimiento en el proceso de producción que le permitan ascender en este nivel de complejidad económica. Y en el otro extremo podemos tener un país que puede elaborar un producto que sea altamente complejo, que involucre el desarrollo de otros procesos productivos, que esté interrelacionado la producción de ese bien, esté interrelacionado con otros sectores económicos y al mismo tiempo que ese bien lo produzcan pocos países en el mundo. De este concepto, de toda esta teoría que los estudiantes pueden perfectamente revisar, dado que significa más o menos a nivel teórico lo más
eh, cercano que tenemos hoy día a la frontera del conocimiento en temas de desarrollo económico a nivel agregado, se ha desarrollado el concepto o el índice de complejidad económica, el cual mide la suma de capacidades y conocimientos técnicos que están involucrados en la producción de un determinado producto. Es decir, este índice lo que va a medir es eh, cuántas capacidades o qué cantidad de capacidades y conocimientos técnicos se necesitan para producir un determinado producto. Obviamente, cuando el producto es muy complejo, necesita un mayor nivel de capacidades, conocimiento de diferentes personas, de diferentes empresas y en el agregado de diferentes sectores que participan en la producción de este bien. Y este índice deviene como una herramienta que ha servido para interpretar las perspectivas que tienen los países para lograr esa transformación productiva y ese crecimiento económico sostenido a largo plazo. Lo que se ha encontrado básicamente es que mayor nivel de diversificación o mayor nivel de sofisticación en términos de variedad o calidad de productos y servicios está correlacionada positivamente con el nivel de desarrollo económico de los países. Es decir, los países que hoy día son más ricos, por ejemplo, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, Japón, obviamente son países que tienen mayor nivel de diversidad en lo que es su estructura productiva, en sus sectores económicos y en sus niveles y variedad de exportación de bienes y servicios, y al mismo tiempo tienen, sus productos son pocos ubicuos, es decir, hacen productos que pocos países hacen, y eso le otorga ventajas comparativas eh, en el comercio internacional. Recientemente, a partir de esa literatura y de esos índices, participé en un proyecto de investigación donde publicamos un artículo con la profesora Esmeralda Villegas, el profesor Emanuel Burgucci y el profesor Nelson Labarca, donde evaluamos la perspectiva de convergencia que tienen los países de América Latina en lo que es su grado o su nivel de complejidad económica frente a dos grupos. Por un lado tomamos a Estados Unidos como referencia y por otro lado tomamos a los 10 países más complejos de acuerdo a la clasificación que nos da el Atlas de Complejidad Económica que publica la Universidad de Harvard con el trabajo del profesor Ricardo Hausmann, y tomamos el promedio de esos 10 países más complejos y evaluamos el comportamiento de cada país de América Latina desde 1995 hasta 2019. En concreto, utilizamos a las 20 economías más significativas de esta región. Por ejemplo, o sea, acá tenemos en el extremo superior izquierdo el caso de Argentina. La línea roja indica la diferencia entre el nivel de complejidad económica de Argentina menos la complejidad económica de Estados Unidos. Y fíjense que estas diferencias son negativas porque precisamente el nivel o el índice de complejidad económica que tiene Argentina es menor al de Estados Unidos. Y la línea roja es la evolución en el tiempo de ese mismo nivel de complejidad económica de Argentina frente al promedio de los países más complejos. Y nosotros aplicamos una técnica estadística para evaluar lo que es la hipótesis de convergencia, eh, buscando respuesta en torno a la interrogante si los países de América Latina no solamente se están complejizando más, sino también si estos están acercándose a los niveles de complejidad económica de los países más avanzados desde el punto de vista tecnológico y productivo. Y resaltamos solamente dos casos, que es el caso de Costa Rica y el caso de México, que hace un momento atrás les comentaba que estas economías, si bien han tenido crecimiento medianamente alto, pero al mismo tiempo con algo de volatilidad, sobre todo en el caso de México, son las dos únicas economías en nuestro estudio que encontramos que han tenido un proceso de convergencia con respecto a lo que es el grado de complejidad económica en su estructura productiva respecto a los países que tomamos como referencia o mayor o de mayor complejidad, que es lo que nos quiere decir estos resultados es que solamente Costa Rica y México han tenido un proceso de transformación de su estructura productiva que les está permitiendo elaborar una mayor diversidad de productos, exportar una mayor diversidad de bienes y al mismo tiempo están entrando en sectores que requieren un alto nivel de complejidad